Hay una voz que recorre la noche. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Hay lugares donde el silencio no significa paz, sino espera. La noche no siempre está hecha de sombras. A veces está hecha de voces, Voces que no gritan. voces que no llaman. Voces que recuerdan. Esta noche no viajamos a un castillo, ni a un cementerio, ni a una casa encantada. Viajamos a un pueblo detenido en el calor, en el polvo, en el abandono. Un pueblo donde el viento no mueve las hojas porque ya no quedan hojas que mover. Se llama Comala. Dicen que allí el aire quema, que el sol cae como una losa, que las calles están vacías, pero no es verdad. Comala está llena. Llena de pasos que ya no suenan, de puertas que nadie abre, de culpas que no encontraron perdón, de nombres que nadie volvió a pronunciar en voz alta. Esta noche seguimos el camino de un hombre que llega buscando a su padre. No busca venganza, no busca herencia, no busca respuestas. Solo busca a Pedro Páramo. Y lo que encuentra no es un hombre, es un murmullo. Un murmullo que sale de las casas vacías, de las ventanas cerradas, de la tierra seca, porque en Comala los muertos no descansan, hablan, recuerdan, repiten. Como si el tiempo no avanzara, como si la muerte no cerrara nada, como si el pasado fuera una condena que nadie logró cumplir del todo. Esta noche, brujo, abrimos la puerta de un lugar donde la vida y la muerte comparten el mismo banco, la misma cama, la misma tumba. Un lugar donde uno puede morir y seguir escuchando. Bienvenidos a Comala. Bienvenidos a los murmullos. Bienvenidos a Pedro Páramo para Palabras Paganas. Pedro Páramo, Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aun después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Para el que va sube, para el que viene baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor.
Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró esas cosas porque metió sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma. Mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah. Volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió: sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas y todavía más allá la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Ah. Me había topado a aquella voz en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Estuve allí esperando hasta que al fin apareció esa figura. ¿A dónde va usted? Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después, los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente, allá arriba, y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. ¡Hace calor aquí! Sí, y esto no es nada. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Volví a preguntar. Un rencor vivo. Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección al corazón tenía uno muy grande, donde bien podía haber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría ser un buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, ¿ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo este terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo.
Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No. Yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esta misma hora, y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día, volaban y caían sobre los tejados mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con las que estaban empedradas las calles, mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora, miré las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de hierba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana, señor. Una plaga que no más espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así las verá usted. Al cruzar una boca calle, vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas, hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. ¡Buenas noches! La seguí con la mirada, le grité: ¿Dónde vive doña Eduviges? Y ella señaló con el dedo. Allá, la casa que está junto al puente. Me di cuenta de que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido. Volvió a darme las buenas noches. Y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía. ¿Y qué si yo escuchaba solamente el silencio? Era porque aún no estaba acostumbrado al silencio. Tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces, sí, y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. Se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre: allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva, hubiera querido decirle: te equivocaste de domicilio, me diste una dirección mal dada, me mandaste al... ¿Dónde es esto y dónde es aquello? A un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta, pero en falso. Mi mano se hundió en el aire, como si el aire la hubiera abierto. Una mujer estaba allí. ¿Pasa usted? Y entré. Me había quedado en Comala. La voz, que siguió de filo, me informó todavía antes de despedirse. Yo voy más allá, donde se ve la trabazón de los cerros. Allá tengo mi casa. Si usted quiere venir, será bienvenido. Ahora que si quiere quedarse aquí, ahí se lo haiga. Y me quedé. A eso venía. ¿Dónde podré encontrar alojamiento? Busque a doña Eduviges, si es que todavía vive. Dígale que va de mi parte. Soy Eduviges Diada. Pase usted. Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer desolados. Pero no.
porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. ¿Qué es lo que hay aquí?, pregunté. Tiliches. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus muebles los que se fueron, y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. De modo que usted es hijo de ella. ¿De quién? De Doloritas. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Ella me avisó que usted vendría. Y hoy, precisamente, que llegaría hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí, ella. Yo no supe qué pensar. Ni ella me dejó en qué pensar. Este es su cuarto. No tenía puertas, solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. Aquí no hay donde acostarse. No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado, y el sueño es muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un 2x3. Para eso hay que estar prevenido, y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. Mi madre... Mi madre ya murió. Oh, entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Hace ya 7 días. Oh, pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos, para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje, por si se necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad. Éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? No, nunca. Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas, y ella estaba apenas recién casada, pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, digamos, tan tierna, que daba gusto quererla. De modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros. Pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera, y no cuando Él lo disponga. O si tú quieres, forzarlo a disponer antes de tiempo. Perdóname que te hable de tú. Lo hago porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debió haber sido mío. Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo. Estoy cansado. Ven a tomar antes algún bocado, algo de algo, cualquier cosa. Iré después. El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba plas, plas, plas y luego otra vez plas. En mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio picoteando deprisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire de la mañana. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? Nada, mamá. Si sigues allí va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá.
Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma. En tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. El aire nos hacía reír. Juntaba la mirada de nuestros ojos mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido, como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho. Sí, mamá, ya voy. De ti me acordaba cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina. Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? Estoy pensando. Y no puedes hacerlo en otra parte. Es dañoso estar mucho tiempo en el excusado. Además, debías de ocuparte en algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? Ya voy, mamá. Ya voy. Abuela, vengo a ayudarte a desgranar maíz. Ya terminamos, pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido? Todo el rato que duró la tormenta te anduvimos buscando. Estaba en el otro patio. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Rezando? No, abuela. Solamente estaba viendo llover. La abuela lo miró con aquellos ojos grises medio amarillos que ella tenía y que parecían adivinar lo que había dentro de uno. Vete pues a limpiar el molino. A centenares de metros, encima de todas las nubes, mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana, escondida en la inmensidad de Dios detrás de su divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras. Abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto. Esa Micaela ha de haber molido molcajetes en él. No se le quita esa mala costumbre, pero en fin, ya no tiene remedio. ¿Por qué no compramos otro? Este ya de tan viejo ni servía. Dices bien, aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo y los diezmos que le hemos pagado a la iglesia, nos hemos quedado sin un centavo. Sin embargo, haremos un sacrificio y compraremos otro. Sería bueno que fueras a ver a doña Inés Villalpando y le pidieras que nos lo fiara para octubre. Se lo pagaremos en las cosechas. Sí, abuela. Y de paso, para que hagas el mandado completo, dile que nos empreste un cernidor y una podadera. Con lo crecidas que están las matas, ya mero se nos meten en las tasjaderas. Si yo tuviera mi casa grande, con aquellos grandes corrales que tenía, no me estaría quejando, pero tu abuelo le erró con venirse aquí. Todo sea por Dios. Nunca han de salir las cosas como una quiere. Dile a doña Inés que le pagaremos en las cosechas todo lo que le debemos. Sí, abuela. Había chuparrosas. Era la época. Se oía el zumbido de sus alas entre las flores de jazmín, que se caía de flores. Se dio una vuelta por la repisa del Sagrado Corazón y encontró 24 centavos. Dejó los 4 centavos y tomó el 20. Antes de salir, su madre lo detuvo. ¿A dónde vas? Con doña Inés Villalpando. Por un molino nuevo. El que teníamos se quebró. Dile que te dé 1 metro de tafeta negra como esta, que lo cargue en nuestra cuenta. Muy bien, mamá. A tu regreso cómprame unas cafiaspirinas. En la maceta del pasillo encontrarás dinero. Encontró un peso. Dejó el de 20 y agarró el peso. Ahora me sobrará dinero para lo que se ofrezca. ¡Pedro! ¡Pedro! Pero él ya no oyó. Iba muy lejos. Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas.
Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba en ti, Susana. La lluvia se convertía en brisa, oyó el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Eso era acá dentro, donde unas mujeres rezaban el final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaban la luz. Solo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. Allí estaba su madre, en el umbral de la puerta con una vela en la mano. Su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, y las vigas del techo le devolvían en pedazos, despedazada. Me siento triste. Entonces ella se dio la vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. Entonces ella se dio la vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? No, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por una voz que me trajo hasta aquí, un tal Abundio. El bueno de Abundio. Así que todavía me recuerda. Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminara a mi casa. Y a los dos nos iba bien. Ahora, desventuradamente, los tiempos han cambiado. Pues desde que esto está empobrecido ya nadie se comunica con nosotros. De modo que él te recomendó que vinieras a verme. Me encargó que la buscara. No puedo menos que agradecérselo. Fue buen hombre y muy cumplido. Era quien nos acarreaba el correo y lo siguió haciendo todavía después que se quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día en que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos porque todos le queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo. Y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no, dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no le sonaban de nada, a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetones que usamos aquí para espantar las culebras de agua. Desde entonces enmudeció, aunque no era mudo, pero eso sí, no se le acabó la buena gente. Este de que le hablo oía bien. No debe ser él. Además, Abundio ya murió, debe haber muerto seguramente, ¿te das cuenta? Así que no puede ser él. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, volviendo a tu madre, te iba diciendo... Sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que debía de haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre, y sus manos estaban marchitas y apretadas de arrugas. No se veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes, y del cuello, enhilada en un cordón, le colgaba una María Santísima del Refugio con un letrero que decía «Refugio de pecadores». Ese sujeto del que te estoy hablando trabajaba como amansador en la Media Luna. Decía llamarse Inocencio. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos, pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños. Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó, como lo hacía con muchas, entre otras conmigo. Una vez que me sentí enferma se presentó y me dijo: «Te vengo a pulsear para que te alivies».
Y todo aquello consistía en que se soltaba sobándola a una, primero en las yemas de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos, y acababa metiéndose con las piernas de una, en frío. Así que aquello al cabo de un rato producía calentura. Y mientras maniobraba, te hablaba de tu futuro, se ponía en trance. Remolineaba los ojos invocando y maldiciendo, llenándote de escupitazos, como hacen los gitanos. A veces se quedaba en cueros, porque decía que ese era nuestro deseo, y a veces le atinaba. Picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar. La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre, cuando fue a verlo, que esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna. Dolores fue a decirme toda apurada que no podía, que simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era su noche de bodas. Y ahí me tienes a mí, tratando de convencerla de que no se creyera de lo del Osorio, que por otra parte era un embaucador embustero. No puedo, me dijo. Anda tú por mí, que no lo notará. Claro que yo era mucho más joven que ella y un poco menos morena. Pero esto ni se nota en lo oscuro. Ay, no puede ser, Dolores, tienes que ir tú. Hazme ese favor, te lo pagaré con otros. Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre eran los ojos, y sabían convencer. Ve tú en mi lugar, me decía. Y fui. Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía. Y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas. Me atrinchilé a su cuerpo. Pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. No puedo por menos de hacerte una reverencia a Pagana ¡Ole! del Reino. Seguimos Uy. en el aire y vamos a acabar el programa. ¿Sabes que se ha puesto de moda? Esto no se lo esperaba, la Pagana Mayor del Reino. Pues no, me acabo de quedar... Va a ser en vivo y en directo, programa de tirón. Esto sí que es directo, directo y directísimo. Porque, vamos, Santiago, esto se avisa. Solo quería decirte una cosa. Tú sabes que se está poniendo de moda de nuevo el realismo mágico, más allá de Macondo y de Gabo y de Gabriel García Márquez y de ahora Rulfo, con el escritor que ha ganado el Nadal. Sí. Bueno, pues absolutamente recomendable, por cierto. Aunque no nos pueda hacer caso a nuestras demandas porque está, hombre, a ver, está llenando todos los sitios en los que presenta el libro como si fuese un actor o como si fuese un cantante de rock. Solo quería decir una cosa, si me lo permites, que es fascinante, es muy difícil el realismo mágico y, como decía Cortázar, va a requerir de la ayuda de los lectores, en este caso de los oyentes. Para que esto cobre sentido, tienen que escucharlo con cariño. Y me ha encantado. Ha sido toda una experiencia hacer esta versión de Pedro Páramo, una versión para palabras paganas. Obviamente hay algunas licencias, no podía ser de otra manera, el programa da para lo que da, pero a mí me ha encantado. ¿A ti qué te ha parecido hacerlo? Yo cuando te estaba escuchando, perdóname, digo, lo estaba viendo a los personajes de la Llera, estaba viendo a los familiares, a los amigos, a los habitantes del pueblo de Comala. Es que yo creo que tú y yo, Santi, somos lectores empedernidos desde que éramos infantísimos y hemos adquirido ya, bueno, estoy segura de que te pasa igual. Yo cuando leo, cuando narro o cuando leo por lo vaginis, yo es que me teletransporto, o sea, yo es que luego me cuesta salir, es como un trance, es como... Mira, yo cuando leo sí que me pasa eso que dices. Cuando narro me cuesta un poco más abstraerme porque estoy muy pendiente de hacerlo bien y a lo mejor tendría que desligarme y lo haría bien. Eso te lo arreglo yo con 5 sesiones de teatro. Vale. Pues habrá que no, lo digo en serio, lo digo en serio. Los que hemos hecho teatro, acabas por leer actuando ya. No sé si me explico.
Y tú no has hecho teatro. Si es que te ha faltado eso en tu vida, será lo único, Santiago. Si quieres te recito El médico a palos de Molière entero. No, pero recitar no. Quiero decir que le Es enseñé diferente. piano y hicimos una pequeña gira. ¿Ah, sí? Salomón. Bueno, Bueno, vamos pues, con nuestro minuto maldito. cuando el reloj se detiene, algo oscuro despierta. Este es el minuto maldito. Las Breñas Chaco es una ciudad que está al norte de Argentina, en la provincia del Chaco. Me ocurrió de hablar con mi tía y algo extraño me parecía, puesto que ella siempre decía, al enemigo siempre es mejor tenerlo cerca. Tal vez por eso era amiga de la máxima bruja de la ciudad. Es que a este lugar lo habían apodado como la capital de las brujas, un lugar bastante lleno de este grupo de aquelarre, mujeres que bailaban desnudas en el cementerio. Y en esa pelea, la bruja le dijo, a partir de ahora, todos los días voy a venir y vas a escuchar a un burro rebuznar en tu ventana. Tal vez fue por eso que mi tía comenzó a enloquecer. El minuto ha terminado, pero la maldición sigue contigo. Grande siempre, Fabi. Nuestro Fabi, señor, sí, señor. Bueno, estamos en condiciones de decir que estamos poniendo en marcha un proyecto muy ambicioso, en palabras paganas. Qué Son los chulada. audiolibros paganos que están saliendo y viendo la luz poco a poco. Y que, bueno, obviamente funciona de otra manera, no es un podcast, es un audiolibro, y las personas que estén interesadas pues pueden buscarnos desde aquí, desde Palabras Paganas, desde iVoox, por el título de los libros, que iremos repitiendo constantemente para que sea fácil encontrar a Piniella, encontrar a Gemma. a Tramentun, que me encanta su nombre, Tramentun. Poco a poco iremos dándole forma a este grandísimo proyecto que a mí me está encantando. Eso sí, nos vamos a hacer de oro. Cállate, primo. Sí, Coño. iba a decir del que cagó el moro. Sí. De oro no, pero yo estoy disfrutando un montón. Y sé que tú también, bobo. Bueno, pues hoy ha sido sorpresita este Bueno, programa. ahora, cuando estemos ya fuera del aire, hablo yo contigo. Santiago, nieto. No, ahora cuando cortemos yo me voy. Qué mamón, de verdad. Alá, Familia Pagana, ha sido un qué placer. encerrona. Nos vamos. Sí, paganitos, acordaros de que tenemos unos marcapáginas, como decías tú, Santi, unos abrecartas preciosos. Este es mi primo, el de los que están ya abrecartas. metidos en sus sobres. Estoy deseando ver a correos. Anímense, coméntenos. Oye, ¿y cuál sería aquí la clave? Karina está pillada. ¿Pillada? No. Karina pillada en bragas. Que me digan qué pasa, que cuenten en el mensaje qué pasa entre Pedro Páramo y la última mujer que habla con el protagonista. Oh, qué difícil. Ostras. Nada, pues bien, nada. vale. Bien. O que Adelante. digan, bueno, ya está, con eso vale. Con eso Eso vale. He llegado hasta el final. Muchas gracias, familia. Feliz fin de paganitos. Chao, chao. ¿Qué fin de? ¿Qué fin de? Bueno, Adiós, no primo, lo sé. cállate ya. Buenas noches. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.